Muy buenos a todos y bienvenidos a Zona Ocasión. 3 cosas que he tenido que abandonar cuando me pasé al mundo de los mecánicos. Los relojes mecánicos tienen muchos inconvenientes. Son imprecisos, necesitan reajuste más o menos constante. En el mundo en el que nos movemos, en el mundo actual tan tecnológico y tecnificado, pues son un problema si lo acercas a un vehículo eléctrico, si utilizas habitualmente un vehículo eléctrico, como es mi caso por ejemplo, si estamos rodeados de electrodomésticos, de dispositivos electrónicos, de altavoces portátiles que, aunque sean pequeños, son muy potentes, son más potentes que uno grande de hace pues 40 años, 50, porque están hechos con imanes de tierras raras y eso hace que con muy poco tamaño tengan mucha potencia. Y lo mismo que los vehículos eléctricos, gracias a eso precisamente podemos tener, iba a decir disfrutar, pero bueno, tener por lo menos movilidad eléctrica, porque el avance en baterías no tanto, pero en motores eléctricos, no en el motor en sí, porque el concepto ya es muy antiquísimo, es muy antiguo ya de la época de Nikola Tesla, pero sí que en los materiales en los que están hechos. Antes los motores de metales, de hierro, con imanes de hierro, pues eran muy poco eficientes. Y ahora pues los motores con compuestos de tierras raras, aunque estén en poca proporción, les hace ser muy potentes, tanto en el mundo del sonido, como os digo, como en el mundo de los motores eléctricos en sí, los altavoces, etc. Y todo ello hace que los relojes mecánicos, que estaban pensados y estaban desarrollados en un mundo en el que la tecnología digital no existía, o existía muy poquita, hasta los años 60, hasta los años 50, con las válvulas de vacío y etcétera, ¿no? Los primeros diodos, pues bueno, eran más o menos utilizables y eran más o menos prácticos. Pero desde hace ya bastantes décadas, con la aparición de la microelectrónica y también de los relojes de cuarzo, pues este tipo de relojes han caído en desuso. No voy a decir en olvido, porque todavía están a la orden del día, eso sí, cada vez más elitistas, y la computación, porque da esto, en realidad el reloj mecánico es una computadora mecánica. La computación mecánica, la computación por diferenciales, pues ha caído en el absoluto ostracismo, y en favor de la computación digital por electricidad. Sin embargo, bueno, os lo iba a poner, porque la verdad es que hay realizaciones increíbles. Lo iba a poner, pero el vídeo no se podía abstener, así que les he dicho, bueno, ¿para qué les voy a hacer publicidad? Pero había un Vacheron Constantin, por ejemplo, que habían desarrollado en Vacheron, que era un reloj y que demostraba hasta dónde podía ir la tecnología mecánica, porque tenía como un movimiento, ¿no? Una complicación que en la parte inferior pues era una película, desarrollaba el galope de un caballo, y hasta ahí, pues hasta ahí. Bueno, y más cosas, y ya sabéis que en estación telegráfica os pusimos algunos ejemplos de las máquinas antiguas, que existían en su época, pero de repente todo eso colapsó, se abandonó, todo ese desarrollo se eliminó, y pasó a ser todo cada vez más recurriendo al mundo
de la electrónica. Sin embargo, los relojes mecánicos en un mundo de hoy siguen teniendo, y es muy llamativo, pero siguen teniendo muchas virtudes. Es un poco como las bicis, hombre, claro, no las bicis eléctricas, porque las bicis eléctricas son casi como ciclomotores. Eso no tiene ninguna gracia, especialmente con ciclomotor, que mueves los pies, pero puedes moverte hasta velocidades altísimas, y sin nada de esfuerzo. Pero claro, la bici clásica, la bicicleta con engranajes, era otra cosa. Bueno, pues este tipo de modelos tienen bastantes virtudes que ya muchos de vosotros ya se conocéis de sobra, y es que una de ellas es que no necesitan prácticamente energía para funcionar, no necesitan pilas. Y a mí me sorprende porque no sé por qué han triunfado tanto, todavía no me lo explico, por qué han triunfado tanto los relojes automáticos. Cuando en un mecánico le das cuerdas, en un mecánico de remonte manual le das cuerdas, que no sea automático, claro, le das cuerda y tienes un reloj para todo el día y toda la noche. No sé, supongo que los relojes automáticos son más cómodos de llevar, y claro, la gente cuanto menos esfuerzo haga mejor, y también si se te olvida darle cuerda no pasa nada, pero claro, también es que si no te mueves, pues el reloj se para. Pero decía, bueno, es que aquí puede decir, bueno, es que los ancianos les conviene porque muchos ya llegado a una edad, pues se les olvidaba dar cuerda, y así que un reloj automático pues puede seguir funcionando. Mentira. Porque en un reloj automático, si no te mueves, no pasa nada, no se para igual. No funciona por funcionar. Y es que está haciendo un calor de agua, no sé cuántos grados estaremos. Estaba buscando por lo menos un sitio de sol, pero de sombra, pero aquí no hay. A ver si lo encuentro, porque la verdad es que estoy, bueno, eso, con reloj automático. Muchos me dicen, o algunos me dicen, no, si te mueves poco ya recarga. No, no es así, porque los he tenido, me he movido poco y no recargó, se paran. Hombre, lo puedes ayudar dándole cuerda, y si no te acuerdas, si no recuerdas darle cuerda en un determinado momento, se la puedes dar en otro, pero eso también te puede pasar con un reloj de remonte manual normal y corriente. Así que en eso yo creo que es más por comodidad, ¿sabéis? Que han triunfado los relojes automáticos, porque la verdad es que en lo personal yo prefiero más uno de remonte manual, pero bueno, creo que tiene muchas más virtudes. ¿Que lo tienes que dar cuerda cada día? Pues bueno, si coges la rutina de darle cuerda cuando te levantas y no pasa nada. En fin. Pero además de eso, no sé, yo por ejemplo, mi reloj lo tengo desde hace una semana sin cambiar de hora, y no he necesitado todavía cambiársela. Sigue bastante preciso. Es cierto que bueno, puede ser más o menos un minuto arriba o abajo, pero no es algo que me moleste, ¿no? Parece que hoy en día, si no vas al segundo, y si no te lo actualiza todo automáticamente la app del móvil, pues tu reloj no sirve de nada. Pero no sé, por un minuto que vayas adelantado, yo creo que tampoco pasa nada. Incluso puede ser mejor en ciertas circunstancias. Pero eso no es todo. Además es que es más ecológico, no necesita materiales. Hombre, si hablamos del recubrimiento de radio, sí, pero que no necesita materiales extraños, químicos, como las pilas en los cuarzo y demás elementos en los cuarzo, y que se puede reparar. Y eso, la verdad es que la cuestión de que le puedas dar cada día
cuerda tú, que tampoco es mucho esfuerzo, es cuerda bastante, es un procedimiento bastante sencillo y no cuesta mucho trabajo ni nada. Bueno, depende también de cómo esté diseñada la corona, pero por lo general este remonte manual es bastante fácil darles cuerda y por ese simple gesto, por esa acción, pues tienes el reloj funcionando hasta el día siguiente. ¿Hay algo más ecológico que eso para consultar la hora? Incluso por encima de los solares. Es que parece que hoy, si no tienes en un reloj de todo, ¿sabéis? Medición de oxígeno, medición de ritmo cardíaco, de no sé cuánto sueño. Hoy leía que Polar había lanzado uno, no recuerdo el nombre, pero había lanzado uno en el que también te hace una estadística de la temperatura de piel nocturna. Pero de verdad se necesitan saber tantos datos, tantas tonterías. Hombre, sí que puntualmente, pues por ejemplo el nivel de oxígeno está bien saber, la saturación de oxígeno en la sangre, también la tensión arterial, el ritmo cardíaco y demás, pero eso necesitas llevarlo todo el día encima y saber constantemente. Es un poco obsesivo, pienso yo, es que me agobiaría. Y sin embargo el reloj mecánico te da esa libertad, ¿no? Esa libertad en un mundo en el que hoy parece que no existe, que cuanto más informados, aunque sea de boberías, esté la gente, que mejor. Luego todos se saturan de cosas y no saben discernir nada, luego se la cuelan con cualquier fake news. Pero, en fin, pues mirad, 3 hábitos que cuando utilizo habitualmente, no utilizo siempre el reloj mecánico, porque es cierto que para otros expertos es un reloj digital, que aparte que me gusta mucho, yo soy de digitales, tiene ventajas. Por ejemplo, le puedo poner el cronógrafo, temporizador, le puedo poner alarmas, ¿sabéis? Y puedo ver la hora encendiéndole la iluminación de noche. Pero sí que cuando salgo y voy a acudir a determinados sitios, pues llevo el mecánico sin ninguna dificultad y me hace sentir bastante bien, sabiendo que es un reloj que funciona solamente con la energía cinética y nada más. Pues los de cuarzo tenía una cierta costumbre de tratarlos de una manera que al final he tenido que cambiar el chip, o hay que cambiar el chip cuando utilizas un reloj mecánico, sea automático o sea un mecánico de remonte manual. Tienes que tratarlo de diferente manera, cuidarlo de diferente manera. No voy a decir que el cuidado es más difícil que uno de cuarzo, pero sí que es cierto que en este mundo tecnológico, como os decía, todo está con enchufes, todo está con magnetismo, pues hay que tratarlo con más mimo, porque no es un reloj hecho para el mundo de hoy, aunque se pueda utilizar en el mundo de hoy, que muchos lo hacemos. De hecho, ahora mismo acabo de ser superado por un camión eléctrico. Claro, en esta sociedad de países desarrollados, llamémoslo desarrollado, que para mí España todavía no está, pues hay muchos elementos, dispositivos, maquinaria electrónica. Pero también es verdad que si salís de estas fronteras y ves otros lugares del mundo, de la electricidad, pues es algo anecdótico. En Guinea-Bissau, por ejemplo, no tienen electricidad durante el día. Todo el día se pasa sin electricidad. Y bueno, hay varios países, Guinea, hay varios países de África que tienen un barco que le llaman Sea Power, me parece que se llama, en la bahía, en el puerto, que con combustible de petróleo, pues bueno, le llaman gasolina sucia o una cosa así, pues funciona, le ponen a funcionar todos los días
para proveer de electricidad al país, porque no tiene el país otra fuente de electricidad. Entonces, en esos países, bueno, Guinea creo que es el único que depende 100% de ese barco, pero hay bastantes más países en África que su electricidad viene de eso, de quemar mediante motores de combustión de barcos. Y ya os digo, durante todo el día no tienen electricidad y de noche es cuando pueden cargar baterías, encender la luz, etcétera, porque la electricidad les llega de ese barco que es el que provee de electricidad a todo el país. Esto ocurre, no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, podéis buscar que es verdad. Y claro, aquí estamos acostumbrados a que ayer tengamos electricidad nada más que enchufamos el aparato electrónico, el móvil, a recargar, lo que sea. Pero en muchos países, en Cuba lo mismo. En Cuba te cortan la electricidad, igual estás todo el día así. Te ponen la electricidad 2 horas y a las 2 horas te la quitan. Luego vuelve a las 6 horas y no sabes ni cuándo vuelve ni si volverá. Claro, con eso que vas a depender todo el día de recargar un dispositivo electrónico, pues no puedes depender de eso. Por eso en esos sitios la mayoría de los teléfonos móviles que utilizan no son smartphones que demandan mucha energía, sino que son móviles convencionales, móviles, como os decía, de hace años, pero que allí se siguen utilizando. Y de hecho algunos fabricantes como Samsung dedican sus móviles de gama para países en desarrollo para allí. Y Casio, muchos de sus colecciones también están destinados a países emergentes, no lo olvidemos, porque no requieren de que tengas una recarga constante. Y claro, en esos sitios pues pero no hace tanto también ocurría en España. Bueno, no hace tanto, es que yo soy muy viejo, pero en los años 70 yo recuerdo que en mi pueblo todavía, en los años 70, estoy hablando de finales de los años 70, por el verano se te iba la electricidad y no tenías electricidad durante horas. Y eso era típico que ocurriese durante el verano. Y lo mismo pasaba con el agua, y lo mismo, con tormentas eléctricas durante el invierno también. Eso de tener una smartband, un smartwatch y recargarlo cuando esté poco de energía, pues era un privilegio y un lujo que no tienen muchos países del mundo, muchísimos millones de personas. Estoy hablando de que sea algo anecdótico ni esporádico. De hecho, lo extraordinario es que nosotros, países como el primer mundo, sí lo tengamos, porque la mayoría de la población mundial no lo tiene. Habitual, lo extraordinario es lo nuestro, es que lo de ellos no sea extraordinario. Lo mismo que el acceso a agua potable, cada vez más escaso, por cierto, un bien cada vez más escaso. Así que yo creo que acostumbrarse a utilizar un reloj mecánico, voy a decir que ahora todos vamos a estar sin electricidad. Lo lógico sería que tuviéramos sin electricidad y una vida súper agradable todos y de ensueño, y que trabajasen los robots. Esta segunda parte ya lo están haciendo, porque en la mayoría de fábricas, de factorías, trabajan los robots, incluso en la misma Casio, las calculadoras ya las hacen robots, personal ya hay poco trabajando, pero eso no ha supuesto que cada vez la gente viva mejor, sino que cada vez la gente sea más pobre porque tiene más trabajo. Ese dinero extra que se ahorran el fabricante se va a parar a sus bolsillos, por eso a ellos les conviene. La tecnología, los avances en computación, los avances en robótica, en autómatas sobre todo, pues les interesa muchísimo porque supone muchos beneficios para ellos. Para nosotros, pocos. Pero, dicho esto,
Cuando uno utiliza relojes mecánicos se tiene acostumbrado a varias cosas. Yo os voy a contar 3 aspectos que si es que la verdad es que hacen calor tremendo, madre mía. Bueno, si es que aquí es todo, vamos de extremos. Hace un frío tremendo, un calor tremendo y de un día para otro. Aquí el calor es muy desagradable. Ya os he dicho que se pega la piel. No os he dicho que se pega la piel. Con ropa de currante, con pantalones de cordura, que es los que estoy usando ahora, imaginaros, ¿no? Y con este calor que la verdad es que echo de menos ponerme los pantalones de verano, pero bueno, he tenido que traer estos y se nota, tanto en el peso la cordura es muy resistente y las consolas de refuerzo y todo está muy bien, pero no sé, otros fallos de diseño garrafales, porque estos de cordura, los pantalones de cordura de currante estoy hablando, tienen una zona que en la parte superior de refuerzo y tal, que está muy bien, las rodillas de refuerzo y todo esto, genial, pero en la parte baja están pensados para usarse con botas altas. Y claro, son muy frágiles, entonces de invierno te mueres de frío, te congelas, y de verano te mueres de calor. No están pensados, no sé, en teoría son los pantalones todo tiempo, pero no son todo tiempo, es que los hizo, pero me pasa mucho con ropa de trabajo, parece que los hacen diseñadores que nunca han cogido un pico y una pala, que nunca han bajado al ruedo a trabajar, claro, ese es el problema. Que hacen estas cosas. De hecho, yo cuando se lo decía a Hyber, el probar algunos de sus modelos de botas y de zapatería de trabajo, no quisieron, no quieren, no querían. Les molestaba muchísimo. No quieren que se prueben esas cosas. Porque, por una parte, lo quieren llevar al terreno profesional y por otro, deben tener muchísimo miedo. Bueno, con Hyber, también con otras marcas me pasó. Con la marca, que precisamente se llama así, y no querían que nadie testeara ni nada sus productos de trabajo. Yo tengo la suerte o la desgracia de tener que usarlos, y os puedo decir que en zapatería de trabajo un asco toda, cara y mala. Se salva una marca, que no la voy a decir porque son muy ingratos y no merece la pena darles publicidad, y es la única que, bueno, más o menos tiene así precios más o menos buenos y hace buenos productos. Pero que no fabrica en España, por cierto, aunque se las da de española. Pero vamos, la relación con ellos es súper ingrata y son súper desagradables. Así que puedo decir que no es necesario. Pues en fin, volvamos al tema. Los hábitos que he tenido que ir abandonando para cuando uno utiliza relojes mecánicos, uno de ellos es no tirar el reloj ni lanzarlo sobre muebles, sobre el sofá, sobre la cama. Yo tengo la manía, el MWD 110 lo sabe muy bien, de coger mi reloj de cuarzo, digital, de Casio, de cogerlo, y cuando llego a casa, o que llegas a ir un día de una jornada de estar por delante y para atrás, o de un día de calor, o de esfuerzo, o de deporte, de hacer deporte, de ir por ahí hasta, no sé, sitios más o menos alejados, en bici o en e-scooter, ya cojo y llegas y te molesta todo, te pesa hasta el reloj, que no pesa nada normalmente. Entonces cojo el reloj, lo quito y lo lanzo desde la puerta hasta donde ve, y está. Y bueno, hasta ahí es muy bueno. Luego, hombre, lo limpio y tal, después luego primero me limpio yo. Y tengo esa costumbre, pero ya de hace mucho tiempo.
Y con los de Casio, no digo con los G-Shock, porque los G-Shock, bueno, con los G-Shock hay que tener mucho cuidado porque son muy pesados. Con los G-Shock hay que tener más cuidado para hacer esto, a tirarlo y tal, que con nosotros, porque son muy pesados. Y no voy a decir que el reloj se va a estropear, porque muchos pondréis el grito en el cielo y dicen, oh, un G-Shock, ¿cómo se va a romper? Pero como pesan más, si das con algo, pues si das con una pantalla de un teléfono móvil, la rompes. Y si tropiezas con algo, con un colección de estos, pues como son más ligeritos, pues no es tan grave, no debería ser tan grave. Entonces, si llego y lo tiro. Y el otro día llegaba y me lo iba a quitar y lo lancé sin querer, el mecánico, sí. Por fortuna, mientras iba volando, madre, me llevé las manos a la cabeza, pero cayó en terreno blando y no le pasó nada porque era muy blandito. No golpeó contra nada ni nada, pero claro, un mecánico además pesa bastante, aunque sea como el mío, muy sencillo, muy ligerito, pero pesa bastante. La maquinaria ya pesa más porque claro, tiene más cosas de metal que uno en su mecanismo, quiere decir que uno de cuarzo, y menos aún que uno digital, y más aún que uno digital, y entonces pues nada, aterrizó, pero bueno, por fortuna no le pasó nada. Eso sí, me llevó las manos a la cabeza, pero claro, fue un movimiento instintivo de hacerlo siempre, o hacerlo muchas veces. Así que una de las cosas que me he tenido que autoeducar y autoinculcar conmigo mismo es cuando llego a casa y llevo el mecánico, depositarlo con cuidado, tratarlo con cuidado y dejarlo donde sea, pero con cuidado, porque eso, a cambio pues tienes un reloj que como es de metal y es cristal minerado, cristal de zafiro, pero cristal auténtico, pues con los microorganismos y todo eso, pues es más difícil que se peguen, ya lo sabéis, se va con la resina, los cristales de resina, sobre todo el cuerpo, el bisel de goma de G-Shock se pega toda la porquería. Y cuando hablo de porquería hablo de microorganismos, cosas que no vemos, pero que sí que se pegan, hongos y demás. Y entonces tienes que limpiarlo más a menudo y más a conciencia. Esto con un pequeño desinfectante, un reloj mecánico, lo puedes tirar para adelante. Así que una de las cosas que he tenido que educarme es eso, no tirar el reloj ni lanzarlo desde largas distancias. Bueno, de hecho, no lanzarlo, ni directamente, ni desde largas ni desde cortas. También otro cambio que experimentas cuando usas un reloj mecánico, y es que yo he tenido que empezar a comprobarlo, porque los de cuarzo, antes de salir, los compro, hombre, sueles mirar que esté en hora y tal, pero el mecánico tienes que, no voy a decir estar más por encima de él, pero sí controlarlo más, ver que está funcionando, bueno, que eso se puede ver por el segundero que avanza, ver que está a la hora correcta, porque a un mecánico le puede pasar 1000 cosas y se quede atrapado, atascado o esté fallando el movimiento, el calibre. Y si eso en ocasiones, también lo que hago es escuchar el tic-tac. Por fortuna los relojes mecánicos de reloj manual tienen un tic-tac muy fuerte, sobre todo que el modelo que estoy usando, que es cuyo calibre ya hereda los calibres de los años 50 y 60, pues aquellos calibres eran muy contundentes, tenían un golpe muy notorio, y se les oye incluso teniendo caja roscada y demás como tiene pues se les oye bastante bien. Entonces es fácil identificar el tic-tac. Pero bueno, si tenéis problemas de oídos, como a muchos os pasa, pues también visualmente podéis controlar mediante el segundero que funcione bien, no pasa nada. Y la tercera cosa, el hábito que tengo que dejar es el de fregar los cacharros, ¿no? Y las manos, lucharme, etcétera, sin quitármelo. Porque los de cuarzo ni me preocupaban. Bueno, la verdad es que como tengo que sumergir las manos en agua bastante tiempo y en agua a presión, normalmente los de cuarzo me los quito todos. Así que nada, porque aunque tengan correa de resina, luego si te queda debajo de la correa
húmedo, y como evapora muy mal, la resina evapora muy mal. Es cierto que a la resina no le pasa nada, pero a tu piel sí, y es muy molesto. Entonces lo que hago es quitármelo, porque así ahorro el trabajo de quitármelo cuando termine y limpiarlo, porque claro, tengo que secarlo. Y entonces así pues directamente me ahorro el trabajo de secar el reloj y simplemente me lo quito antes de tener que someterlo a mojaduras notorias, y cuando acabo pues me lo pongo tranquilamente. Y esto no lo puedo hacer, bueno, pero el resto sí que me puedo lavar las manos con él y sin ningún problema, pero el mecánico no. El mecánico trato de controlar que no, a pesar de que el mío en teoría es resistente al agua a 50 metros, o sea, es bastante resistente al agua, pero aún así no hay que procurar no mojarlos mucho, que están pesados. Hombre, los divers sí, y estos demás sí, pero los convencionales, estos de vestir, no están pensados para mojarlos. Daos cuenta que en los años en los que esta tecnología, estos relojes existían y tenían su difusión mayor, pues la gente no los mojaba por costumbre. Cogía, yo os lo he contado muchas veces, cuando iban a los baños públicos o cuando iban al lavabo, pues cogían, se quitaban el reloj antes de lavarse las manos, lo dejaban al lado y después se lo ponían. También es verdad que para las correas de cuero que tienen este tipo de relojes es mucho mejor así, o sea, es mucho mejor que no se moje, porque si no es por la correa de cuero la puedes estropear, si la mojas, o tienes que someter a un tratamiento para el agua, etc. Pues bueno, estos son los tres aspectos en los que un reloj mecánico te cambia la vida. No voy a decir que es como tener un hijo, que sí que te la cambia, pero sí que son cosas que si estás acostumbrado a un reloj de cuarzo, pues tienes que tener en cuenta, y muchas ¿no? Que yo os hablaré, puede ser, en un futuro de ellas. Lo cierto es que no penséis tampoco que esto, es todo complicaciones, un reloj mecánico, ¿no? Son solamente cosas diferentes que igual estabas estábamos mal acostumbrados por usar relojes de cuarzo. Pero también es verdad que si estás con mecánicos y haces esto, cuando te pasas a los de cuarzo, pues te cambian otras cosas, entonces te puede costar más, o pueden resultarte más molestas, diciendo, bueno, esto con el mecánico no me pasaba, Por ejemplo, en un digital, si estás acostumbrado a un cuarzo, un analógico mecánico, que es solamente mirar la hora sin complicaciones, claro, en un digital tienes que vigilar que cuando ves la hora está en la pantalla de hora, porque hay muchos relojes, entre ellos los AE de Casio, muchos de los AE, en donde si si pulsas sin querer un botón, pues te puede llevar a una zona horaria diferente y no te das ni cuenta, igual estás en una hora confundido. Así que mucho ojo, que no es decir, no es que un mecánico cambia muchas cosas y es un incordio, ¿no? Pues tiene sus peculiaridades, lo mismo que los de cuarzo y los digitales tienen las suyas. Que a mucha gente puede que le moleste más el temor a que le cambiar sin querer el display, la información del display, a no el resto, porque en uno mecánico lo que ves es la hora, y está, no cambia nada. En un mecánico tienes las manecillas y te va a dar la hora, lo que ves siempre en la misma pantalla, porque no hay más pantallas. Una chica comiendo un helado que la verdad es que dan unas ganas. Bueno, pues nada, voy a hacer unos recados y después ya terminará. Bueno, no, todavía me quedan muchas cosas que hacer el día de hoy. Ya terminaré este audio y terminaré ya esta media jornada, porque son las 5 menos cuarto. Lo digo en analógico porque tengo el reloj mecánico, ya lo he dicho, ya os lo he dicho, son las 5 menos cuarto. Y todavía me quedan cosas por danzar. Todavía el día no se ha acabado. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado esta introducción, estos comentarios respecto a los relojes mecánicos, y que
y que todos tengamos claro la diferencia y filosofía de cada uno, porque hay mucha gente que quiere usar un reloj mecánico como si fuera un cuarzo, o uno de cuarzo como si fuera mecánico, y ahí se confunde. Son tecnologías muy diferentes, de tiempos muy diferentes, y con mentalidades muy diferentes, y hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que si lo tienes en cuenta y cambias tu manera de percibir y de disfrutar de la relojería, disfrutarás también mucho más de este tipo de relojes, de los mecánicos o de los digitales.